Muy buen día, jóvenes. Mi nombre es el doctor Pauneri y el día de hoy vamos a ver la parte 3 de histología del sistema reproductor femenino, continuando con lo que es el útero. El útero va a ser un órgano hueco muscular con una cavidad interna o luz interna donde se va a alojar en feto durante la gestación. El útero lo podemos encontrar por encima y por detrás de la vejiga urinaria y por delante de lo que sería el recto. Las dimensiones del útero pueden llegar a variar dependiendo de la situación que esté teniendo la mujer, principalmente en base a si ya ha tenido más de un producto o si nunca ha tenido uno. En el caso de las nuligestas, que son las que nunca han tenido ningún hijo, vamos a tener que el útero va a medir 7.5 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de grosor con un peso rondando los 40 gramos. Va a tener la forma de un cono cuya base se va a llamar fondo y cuyo vértice va a recibir el nombre de cuello uterino o cervix, donde vamos a encontrar dos orificios. Un orificio cervical interno que nos va a comunicar con el cuerpo del útero y un orificio cervical externo que va a comunicar con la vagina. Vamos a ver que histológicamente el útero va a tener tres capas con nombres bien diferenciados. Una capa mucosa que se llama endometrio, una capa muscular gruesa que se llama miometrio y una capa de tipo adventicia o serosa que es el perimetrio. Vamos a hablar de las generalidades de cada una de las capas, comenzando con el endometrio. El endometrio va a ser la mucosa del útero y va a sufrir muchos cambios morfológicos y funcionales que van a ser dependientes del ciclo menstrual y también dependientes de si la mujer se encuentra o no embarazada. En este caso, vamos a manejar la histología de una mujer no embarazada. Por lo tanto, vamos a ver únicamente los aspectos dependientes del ciclo menstrual. Como ustedes ya saben, a lo largo del ciclo menstrual, que lo podemos poner de manera didáctica, que dura 28 días, la ovulación va a ocurrir en el día 14. Si este óvulo no resulta fecundado, al llegar al día 28 del ciclo menstrual, va a ocurrir un desprendimiento de una parte de este endometrio, ¿sale? Y este desprendimiento va a ser causado por una isquemia selectiva de las arterias espirales. Estas arterias espirales que van a hacer ramas de la arteria uterina y a su vez de la arteria acuata, que luego va a darnos la arteria recta y ya finalmente las arterias en espiral, van a ser muy importantes desde el punto de vista tanto morfológico como funcional, porque resulta que la lámina basal del endometrio es sumamente gruesa. Es tan gruesa que permite el paso de estas arterias en espiral, que van a estar alimentando al epitelio. Ahora, acuérdense que por debajo del endometrio vamos a tener una capa de músculo liso que es el miometrio. Cuando llega el día 28, suceden una serie de modificaciones hormonales que van a culminar con la isquemia de estas arterias en espiral, favorecida en cierta parte por la liberación de ciertas sustancias y también por la contracción del miometrio que va a disminuir el riego sanguíneo de estas arterias en espiral. De tal manera que el endometrio, al perder de golpe su alimentación, su irrigación sanguínea, va a sufrir un proceso de degeneración y se va a perder, se va a descarapelar, por decirlo de una manera más comprensible. La porción del endometrio que se cae durante la menstruación se conoce como estrato funcional. Y hay una porción de endometrio que no se cae, que debe de permanecer ahí porque es el que va a ayudar a regenerar nuevamente la porción funcional durante el siguiente ciclo menstrual. Esta porción que no se cae se conoce como estrato basal. Durante las fases del ciclo menstrual, como se podrán imaginar, el endometrio puede variar su grosor desde 1 centímetro cuando recién acaba de pasar el día 28
hasta 6 centímetros cuando ya estamos en las fases previas a lo que va a ser la menstruación. El epitelio del endometrio va a estar conformado por células cilíndricas simples. Y dentro de estas células cilíndricas simples vamos a tener dos tipos de células que van a ser muy parecidas a las que encontramos en la tubularina. Las células que van a ser ciliadas y las células en tachuela, o en este caso llamadas células secretoras. Vamos a ver ahora los cambios que va a sufrir el útero a lo largo de las fases del ciclo menstrual. Brevemente recordaremos que el ciclo menstrual, que son 28 días, va a iniciar en el día 1 con el primer día de lo que sería la menstruación hasta el día 14. Del día 1 al día 14 vamos a tener la etapa proliferativa. Del día 14 al día 28, que el día 14 va a ser la división porque es en el día 14 donde ocurre la ovulación, vamos a encontrar la fase secretora. Y su libro considera un periodo menstrual que serían los primeros 3 días de la fase proliferativa, que es pues posterior al proceso de la menstruación. ¿Sale? Bueno, vamos a ver los aspectos particulares de cada una de las fases. De manera muy breve, la fase proliferativa, podemos encontrar acá que va a haber un crecimiento del estrato funcional y va a haber un desarrollo de las arterias espirales. En la fase secretora se va a llamar secretora porque nuestras células en tachuela van a comenzar a secretar un líquido mucoide rico en colágeno, así como que va a causar estos espacios vacíos, y también vamos a ver que las arterias espirales van a aumentar todavía más su vascularización. Esto debido a los efectos que va a tener la progesterona, que va a comenzar a ser secretada por el cuerpo lúteo a partir del día 14 al día 28. Cuando cede la progesterona y cae también lo que va a ser la hormona luteinizante, vamos a tener una serie de fenómenos que van a culminar con el infarto en las arterias espirales, lo que a su vez va a condicionar que la porción funcional del endometrio se desprenda y quede así. Vamos a ver ahora a profundidad estos fenómenos. En la fase proliferativa, vamos a tener entonces que las células epiteliales van a tener un crecimiento acelerado, de tal manera que van a proliferar alcanzando un espesor de hasta 3 centímetros. El epitelio que recubre al endometrio va a comenzar a formar varias glándulas, que son estas que vemos acá. O sea, estas glándulas pueden llegar a ser bastante enormes y se pueden llegar a introducir como tal en lo que sería la porción basal de lo que va a ser el endometrio. Y es muy importante que esas glándulas se introduzcan en la porción basal porque esas glándulas son las que van a contener a las células epiteliales. Y posterior a la menstruación, pues nada más queda la capa basal y es importante que esa capa basal quede ahí lista para regenerar otra vez a la funcional. Vamos a ver ahora que durante la fase secretora va a continuar creciendo más el endometrio hasta alcanzar hasta 6 milímetros de espesor. Pero ahora vamos a ver que va a tener un aspecto tortuoso y vamos a apreciar estas lagunas que van a estar rodeadas de un líquido mucoide, que es el que les había comentado que secretan las células en tachuela del epitelio. Al mismo tiempo, vamos a ver un incremento en la vascularización, que es cortesía de las arterias espirales, lo que va a condicionar que cada vez más este estrato funcional del endometrio se haga más y más dependiente de la vascularización que tiene, precisamente por el tamaño que llega a alcanzar. Quiero que ustedes comparen el tamaño que tiene en la proliferativa al tamaño que alcanza en la secretora. Acá es donde les digo que llega a alcanzar hasta sus 6 milímetros de espesor. Ahora, cuando llega el punto donde la progesterona con la hormona luteinizante bajan su producción, va a ocurrir una isquemia repentina que va a ser favorecida también por la contracción del endometrio, lo que va a hacer que buena parte del estrato funcional se comience a desprender, causando menstruación. Dado que acá estaban las arterias espirales y que el tejido estaba altamente irrigado, es por ello que sangra relativamente mucho.
¿sale? Para hacer un tejido que está sufriendo una isquemia. Y es por ello que acá es donde viene la menstruación. Si nosotros hacemos un enfoque, vamos a notar que en los restos que tenemos de lo que era el estrato funcional, encontramos presencia de sangre extravasada aquí junto con necrosis del estrato funcional. Este estrato, aunque todavía no se haya desprendido, se va a terminar de desprender en los siguientes días de lo que es la menstruación, precisamente porque va a carecer de la irrigación de la cual se hizo dependiente. Ahora, vamos a ver que anatómicamente vimos que el útero tenía un cuerpo y un fondo, pero también vimos que tenía un estrechamiento en forma de embudo, que es lo que se conoce como cuello, ¿sale? En cuello uterino, ahorita regresamos a miometrio, ¿sale? Nomás que me brinqué ahorita cuello uterino. En cuello uterino va a ser diferente del resto del útero, porque primero que nada, en cuello uterino no se va a descamar. No, porque no va a tener tampoco esa dependencia de las arterias espirales. Va a tener una menor cantidad de músculo liso, pero eso sí, va a tener muchas más glándulas secretoras de moco, y este moco puede alterar sus propiedades dependiendo de la etapa del ciclo menstrual en la cual se encuentre. Es muy importante que en cuello uterino tenga estas glándulas mucoides, ya que como veremos en el siguiente video, la vagina como tal prácticamente carece de glándulas mucosas. Por lo tanto, son estas glándulas del cérvix o del cuello uterino las que se van a encargar de lubricar las paredes de la vagina. Ahora sí, el miometrio vamos a tener que va a ser la capa más gruesa de todas las tres que envuelven al útero y va a estar conformado por tres capas a su vez. Una capa externa que va a tener fibras de músculo liso paralelas, una capa media también conocida como estrato vascular, que se llama así porque recibe abundante irrigación y vasos linfáticos, y por último, una capa interna que va a tener la misma disposición que una capa externa, ¿sale? Bueno, ahora vamos a tener de regreso al cuello uterino. El cuello uterino va a tener dos porciones bien diferenciadas. Una parte que va a estar viendo hacia el cuerpo del útero, que se conoce como endocervix, y una parte que va a estar viendo al exterior de él, es decir, va a estar viendo hacia la vagina, y que se conoce como ectocervix. Endo de adentro, ecto porque está viendo para afuera. La conformación de las capas va a ser muy similar, ¿sabes? Salvo con las diferencias que ya les había mencionado previamente. ¿Qué es lo que sí va a cambiar mucho? El epitelio. El epitelio que recubre al endometrio del endocervix va a ser un epitelio cilíndrico simple, como el que ustedes pueden apreciar acá. En cambio, cuando sale del útero, esa porción del cuello uterino que sale del cuerpo del útero, va ahora a adoptar un epitelio que ya no va a ser cilíndrico simple, sino que ahora va a ser plano estratificado, no cornificado. Esto es muy importante porque el punto en el que el endocervix transforma su epitelio de cilíndrico simple a plano estratificado se llama zona de transición. Y la zona de transición médicamente es muy importante porque en esta zona de transición es donde nacen la mayoría de las neoplasias que pueden llegar a ser cáncer cervicouterino, que es una causa muy importante de mortalidad en nuestro país. ¿Sale? Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros conozcamos lo que es la zona de transición o también llamada zona de transformación, porque existe un estudio que se conoce como citología cervical, que usa la técnica de Papanicolau, que permite que nosotros hagamos un raspado de este epitelio y poder hacer una citología, es decir, ver las características de cada célula, no sería una biopsia, sería una citología porque estamos viendo nada más raspado de células individuales para poder determinar si alguna de esas células está teniendo una modificación morfológica que sugiera que pudiera estar haciéndose maligna, es decir, que pudiera estar haciéndose cáncer.
¿sale? Entonces, esto es súper importante, no nada más que lo dominen para el examen, sino también que lo dominen para la vida, para su práctica médica. Cuello uterino tiene endocervix, que es cilíndrico simple, y ectocervix va a tener epitelio plano estratificado. Y en medio una zona de transición, donde cambia abruptamente de uno a otro. También podemos encontrar, como yo les digo, abundantes glándulas mucosas, y es frecuente que estas glándulas mucosas se ocluyan y que el contenido del interior de ellas se quede pues como que solidificado. Esto forma algo que se conoce como quistes de Naur, y normalmente son benignos, no causan alteraciones, a menos que llegasen a ser muy numerosos como causa del trasfondo de otra enfermedad. Y de esta manera, chicos, llegamos al fin de este video de histología de útero. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.